Buenas tardes, tengan todas y todos. A nombre del licenciado René Castellano Holguín, director de la revista Lex Informa, les damos a todas y todos la más cordial bienvenida. Su servidor, el doctor en Ciencias Forenses, Faustino Carrillo Ahumada, aparte director del Centro de Capacitación y Actualización en Estudios de Derecho y Ciencias Penales, Sinacantepec, AC. El día de hoy me es muy grato y desde luego mencionarles a todas y todos que estamos de plácemes. Tenemos frente a nosotros a un experto en la materia, como es el doctor Rodrigo Moreno Trujillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Estoy seguro que los temas que él disertará serán de interés para todos, pero sobre todo por su experiencia y desde luego su bonomía, así como desde luego el conocimiento que él tiene en la materia, será para todos nosotros un gran festín. Yo me permitiré dar una reseña de su hoja de vida. La hemos reducido porque esta es muy amplia y nosotros la hemos hecho breve para ocupar más el espacio y poder escucharlo. Él es abogado, maestro en Derecho Electoral y doctor en Derecho. Se ha desempeñado durante más de 2 décadas en la función jurisdiccional, principalmente en el Poder Judicial de la Federación. Ha fungido como oficial judicial, actuario y secretario de Estudio y Cuenta en las ciudades de México y Guadalajara, en juzgados federales en materia civil y administrativa, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior y Sala Regional. Se ha desempeñado como secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta, además de haberse desempeñado como secretario general de Acuerdos y magistrado por Ministerio de Ley. A partir de 2014 fue designado por el Senado de la República magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Para el proceso electoral 2017-2018, fue designado por el Pleno de dicho órgano jurisdiccional en su carácter de presidente. De la misma forma, presidió el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco. Es autor de diversos libros en materia electoral, publicados por el Senado de la República, así como por la casa editorial española Tirán lo Blanch. Además, ha elaborado diversos artículos y ensayos en revistas especializadas. Ha sido columnista de diversos medios impresos, conductor y productor de contenidos de la serie audiovisual Elecciones y Democracia. Es docente de universidades públicas y privadas, quien ha impartido y recibido diversas conferencias, cursos, seminarios, especialidades y diplomados en universidades nacionales y del extranjero, asociaciones, partidos políticos y casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el país. Actualmente se desempeña como director general jurídico del IPEJAL. El tema que hoy nos disertará será concientización del voto en el proceso electoral 2020-2021. Doctor Rodrigo Moreno Trujillo, sea usted bienvenido. Nosotros nos sentaremos plácidamente a escucharle y desde luego al final le haremos las preguntas correspondientes de parte de nuestro auditorio. De nueva cuenta, sea usted bienvenido. Muchas gracias, doctor Faustino. Muchísimas gracias por la invitación, la cual aprecio mucho. Y pues quiero decirle, doctor Faustino Carrillo Ahumada, que pues hoy es un día muy importante, pues estamos en un periodo de reflexión y el que usted ha tenido la gentileza de invitarme a platicar, a dar algunas ideas sobre el tema de la concientización del voto, como usted me lo indica, a mí me parece muy, muy importante desde la óptica que tendríamos que hacer una retrospectiva. Una retrospectiva me parece desde el punto de vista dónde estamos parados. Si los ciudadanos y las ciudadanas que hoy nos escuchan, que hoy nos ven, no tienen claro el costo de la democracia, no tienen claro el costo que ha tenido fomentar todo esto y llegar a este escenario, qué hacen los tribunales, qué hacen los institutos electorales, los OPLES, qué hace el INE y todo este devenir histórico que tenemos, pues me parece que poco les va a interesar poder salir a votar. Hoy, como platicábamos usted y yo hace un momento, la verdad es que es un tema que nos lleva mucho a la reflexión. Tenemos las redes sociales, tenemos las fake news,
Tenemos reformas trascendentes como por ejemplo la paridad, que ha sido un tema importantísimo que hemos puesto sobre la mesa, un tema que se le debe a las mujeres, insisto y digo se les debe porque no basta que estén las normas, no basta que estén las acciones afirmativas, no basta que así se exige el registro para las candidaturas, pero también me parece que ya hay emisión de acciones afirmativas en el sentido de que, pues fundamentalmente, de dar temas de paridad hasta la propia integración de los congresos locales, como ya hay un precedente que ha emitido por ahí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en función a ello. Esta parte me parece también trascendente poderla platicar con ustedes y por eso en estos breves 40 minutos que me indica usted que tengo y espero no abusar del tiempo ni la paciencia de quienes nos escuchan el día de hoy, la verdad es que me quiero concentrar en específico a darles una retrospectiva, insisto, de cómo hemos estado y cómo hemos migrado de instituciones, cómo hemos pasado de instituciones y cómo alguien, como usted y yo lo platicábamos hace un momento, señalan el tema de que el derecho es evolutivo, el derecho es una ficción, el derecho va avanzando día con día y no podemos decir que una norma ya es una norma definitiva. Tenemos acciones afirmativas, tenemos criterios de jurisprudencia, tenemos tesis aisladas, tenemos el tema de los tratados internacionales y la gran preocupación es hasta dónde están inmersos los tratados internacionales en el derecho mexicano y no es la excepción en el derecho político electoral, que el asidero constitucional del artículo 35 constitucional establece de manera muy clara, muy gráfica, el tema del derecho político electoral de votar y ser votado en su vertiente activa y pasiva fundamentalmente. Pero bueno, no quiero abrumarlos con temas tan técnicos, quiero más que otra cosa hacer, como usted me lo indicó, doctor, una reflexión y una retrospectiva. ¿Quién podría decirnos hoy, tan fácil decimos, el tema de la reelección? Bueno, pues este era un principio constitucional, el de la no reelección, sufragio efectivo, no reelección. Hoy en nuestra realidad ya se permite el tema de la reelección. Entonces, es un paso al cual hemos avanzado, hay teorías a favor, hay teorías en contra. Pero tenemos otro factor fundamental. ¿Qué pasa con la paridad? ¿La paridad está por encima de la reelección o prima la reelección sobre la paridad? Ya hay criterio, como ustedes bien lo saben, los que nos sigan en esta materia, que la paridad está por encima, por regla general, está por encima de la propia reelección, llamada coloquialmente, y su nombre correcto o el término correcto que establecen las normas es la elección consecutiva. Pero la pregunta, volvemos al tema inicial, ¿quién organiza las elecciones? ¿Quién resuelve los conflictos electorales? ¿Qué pasa si yo tengo un conflicto electoral? ¿Quién me va a resolver un problema electoral? Un tema de resultados y declaraciones de validez, un tema de que no me quieran dar mi credencial para votar, un tema que no me quieran registrar como candidata o candidato a un cargo de elección popular. Bueno, pues déjenme decirles que no hace mucho, hace más o menos 30 años, la Secretaría de Gobernación, para no irme más lejos a las parroquias que se tenían, ¿no? Y que, por cierto, debo decir algo, hoy en día está un artículo de la Constitución que establece, el artículo 130, que establece la separación de la Iglesia y del Estado. Pero si nosotros nos remontamos a antecedentes históricos, podremos ver en los diarios de debates que en las propias parroquias y los propios ministros de culto religioso, ellos eran los que eran los árbitros en el tema electoral. Y ellos podían ir, ante ellos podía ir la ciudadanía, y en este caso podían hacer que validar si había fraude, si había alguna tendencia hacia algún partido u otro, para ellos mismos poder tomar acciones. Hoy en día esto está superadísimo. Hoy en día se han llegado a anular elecciones, como el caso, si no mal recuerdo, algún caso por ahí, en 2009 se anuló una elección, como muchas otras más, por violación al principio rector de separación Iglesia y Estado.
y este fue el caso específico, por ejemplo, de Yurecuaro, Michoacán, una población en Michoacán, por precisamente el tema de la permanencia del ministro de culto religioso en el templo de culto religioso con candidatas y candidatos que fueron a dar, a pedir, a solicitar la bendición, y que ahí el ministro de culto religioso se soltó dando bendiciones, creo yo, un poco de más, y además pidiendo el voto a favor de algunos candidatos, ¿no? En esa lógica, hoy esto está superado, hoy está superado y es una infracción a la norma electoral. Puede incurrir en un delito electoral, en este caso el ministro de culto religioso, y en su caso podría llegar a anularse una elección por el simple hecho de estar utilizando símbolos religiosos, estar en los templos de culto religioso y demás. Pero bueno, en este punto concreto, ya en la nueva era, por así decirlo, ya después de las grandes reformas del 1917, con nuestra Constitución, que contempla 136 artículos, como ustedes lo saben bien, y en el artículo 35, insisto, está fundado el derecho político electoral de votar y ser votado. En esta nueva era, los que organizaban las elecciones, pues bueno, eran la Secretaría de Gobernación, era la que hacía funciones de INE hoy en día, o el otrora IFE, y bueno, pues también debemos de reconocer que quien resolvía conflictos electorales, cuando los existían, eran los famosos colegios electorales. Y aquí viene una pregunta para su auditorio, doctor Faustino. ¿Quiénes formaban esos colegios electorales? Pues la misma Cámara de Diputados. Entonces, ahí era carro completo, porque pues ellos mismos elegían y ellos mismos se sancionaban, ¿no? Entonces, esto y nada pareciera ser lo mismo, ¿no? Entonces, empujando los partidos, empujando las minorías, empujando la ciudadanía, empujando las voces minoritarias, dijeron, oye, no es posible, vamos migrando a que haya una institución quien se dedique en esta lógica, ¿a qué? Que se dedique efectivamente a organizar una elección. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿quién organizaba la elección? Se creó, acabando a final del camino, se crea el IFE, Instituto Federal Electoral, para organizar la elección, pero entonces también para resolver conflictos electorales se creó por ahí un órgano administrativo judicial, que era el TRICOEL, el Tribunal Contencioso Electoral, que no era más el Tribunal Contencioso Electoral que un tribunal, si bien es cierto, tribunal como hoy en día lo existe, que emitía, hagan de cuenta, ¿cómo les diré? Una comisión de derechos humanos que le emitía recomendaciones a aquellos colegios electorales y estaba en su arbitrio poder o no tomarlos en cuenta. Esto al final no fue lo óptimo, se siguió impulsando, se mantuvo el IFE, el Instituto Federal Electoral, y bueno, pues entonces se creó por ahí lo que es el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral. Insisto, si ustedes todavía hoy le ponemos en el buscador TRIFE, les va a referenciar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esa lógica, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues se creó el famoso TRIFE, Tribunal Federal Electoral, ya un órgano independiente, un órgano autónomo, un órgano que ya tenía determinaciones definitivas, inatacables, que era la máxima autoridad en materia electoral, pero faltaba algo más. Entonces, ante la falta de credibilidad de las resoluciones, de la legitimación de los propios candidatos, de las candidatas, de los actores políticos, se pensó en aquel gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se pensó en un tema de legitimar aún más esas determinaciones. Y entonces, como usted sabrá, doctor, muy bien, se hizo aquella reforma en el 96, donde se nutren de facultades al IFE, al Instituto Federal Electoral, insisto, hoy en día INE, y se pasa el TRIFE, Tribunal Federal Electoral, y se fusiona al Poder Judicial de la Federación. Y en esa lógica es el nombre que hoy tenemos, es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cómo se despliega para el servicio de todos y todas la ciudadanía? Esto es una sala superior en la sede de Ciudad de México, 5 salas regionales, una sala especializada para temas de radio y televisión, que esto fue con la reforma de 2014, y en ese entonces, déjeme decirle algo, esas 5 salas regionales que están con cabecera
en cada una de las circunscripciones plurinominales del país, que son Jalapa, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Toluca. Son las cabeceras de circunscripción plurinominal en las cuales está dividido el país. Y están en cada una de ellas. Y además, como le decía, estas salas, antes de la reforma de 2007, porque hacemos reformas trascendentes y trascendentes cada vez, como lo platicábamos al principio, no un proceso es más importante que otro. Siempre todos los que estamos inmersos en esto decimos que es el proceso más importante y más complejo de la historia. Pues bueno, yo diría con todo respeto que cada uno de estos procesos revierte sus propias dificultades, ¿no? Entonces, en este caso, en el 2007, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues las salas antes de 2007 eran temporales. Entonces, esas salas regionales se abrían 10 meses y se cerraban por 2 años, aunque los magistrados estaban designados pues por el tiempo que les correspondía. Entonces, trabajaban 1 año y cerraban 2. Y en la reforma 2007 se aperturan las salas y se ordena, dentro de otras grandes reformas, que las salas sean permanentes. Y ahí se les da más competencia a las salas regionales para poder dar atención a la población. Y no quiero dejar de lado que quien nos escuche hoy en día y nos diga, oigan, ¿qué son salas regionales y que están en cada cabecera de circunscripción plurinominal? Les doy un dato de referencia. En estas 5 salas son, insisto, ya dije en dónde se encuentran, pero en este punto concreto les doy un dato. Si alguien tiene un tema de conflicto electoral, un tema que tenga que resolver en la materia electoral, pues, ojo, tendrá que ver en qué estado está, en qué entidad de la República. Les doy un ejemplo. La sala Guadalajara no es la sala Jalisco. La sala Monterrey, no les dije sala Nuevo León, porque está en la sede de la circunscripción plurinominal, y en este caso es Guadalajara, perdón, sí es Guadalajara, no es Jalisco. Pero Jalisco atiende a Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, las 2 Baja Californias, Nayarit y Jalisco. Son 8 entidades del país, con más o menos 20 millones de ciudadanos, con más o menos 43% del territorio nacional, y todo lo que sucede ahí, oigan, no me quieren dar la credencial para votar en Sonora, aquí en Jalisco pueden acudir a la sala regional Guadalajara. En Sinaloa, oye, no me dan un registro como candidato a un cargo de elección popular, que obviamente sea competencia de la sala regional, atenderá al Tribunal Electoral Local y, en consecuencia, a la sala regional Guadalajara. Pero ¿por qué no a la sala Monterrey? Porque tiene otros estados en circunscripción. ¿Por qué no a la sala Jalapa? Porque tiene los estados del sur en circunscripción. Entonces, así se dividen estos estados, estas salas regionales. Y las salas regionales no funcionan en razón ni de personas que atienden, ni de territorio o extensión territorial, ni de entidades federativas. Atendemos los 300 distritos electorales uninominales. ¿De dónde salen? De los 300 diputados federales, de mayoría relativa. Y entonces, si dividimos esas 5 salas por 60, son los 300 distritos electorales uninominales. Y así es como se hace la distritación en el país para atención de las 5 salas regionales. Esa es una lógica en la cual se han manejado hasta el día de hoy los propios tribunales en esta lógica de las salas regionales. Y entonces, aparte de tener al servicio a todos los mexicanos y las mexicanas, tener, ojo, una sala regional, 5 salas regionales a lo largo y ancho del país, una sala especializada con sede en la Ciudad de México, 32 tribunales electorales locales, 1 en cada estado del país, y los 32 OPLES, o los institutos estatales electorales, como los conocemos, y un INE, que el INE es sin duda el órgano que administra la elección. ¿Qué hace el INE? Organiza la elección. Pone las casillas, las boletas electorales, las mamparas, capacita a las personas, insacula a quienes van a formar parte de la mesa directiva de casilla, en fin. Entonces, a lo largo de todo esto se han dado reformas, como ya les decía hace un momento, por ejemplo, del estudio de constitucionalidad de normas. Y al principio, doctor, platicábamos un momentito usted y yo en el tema que me parece muy importante. A ver, ¿vamos a judicializar la política? Es una tesis que por ahí traía
los dos ministros, tanto Iglesias como Vallarta, y uno decía que procedía el amparo para el efecto de temas electorales. Le comparto a su auditorio, el amparo no procede en materia electoral. Para eso está creado el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y hay un antecedente histórico que, si bien es cierto, no logró su fin por él mismo para lo que él quería, lo que usted bien me indicaba hace un momento, doctor Jorge Castañeda Guzmán, es un asunto emblemático de 2005, quien él fue secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Vicente Fox. Entonces él pidió licencia, renunció al cargo, y en esa lógica él intentó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Cosa que en ese momento, fíjense ustedes, en ese momento histórico de 2005, estaba prohibida la propia candidatura independiente. ¿Por qué? Porque los partidos políticos registran a las personas hasta esta gran reforma de 2012, donde se aperturó para el tema de las candidaturas independientes. Pero la batalla de Castañeda fue muy importante, fue muy trascendente para la vida política y judicial del país. ¿Por qué? Le platico muy rápido. Porque Castañeda solicitó ante el INE, que es un registro federal, ser candidato a la presidencia de la República, y entonces el INE, bueno, en ese entonces, todos reformamos en México, no era INE, era IFE, solicitó el registro ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, y con algunos artículos, ya no recuerdo bien, 187, 88, 86, 186, 87, 88, si no mal recuerdo, del COFIPE derogado de 1990, ahí decía que se registraban a candidatos a cargos de elección popular por la vía de partidos políticos. Y como no era un partido político el que lo había registrado, en esa condición no le podían otorgar el registro. Entonces él fue a la sala superior, que de acuerdo a la propia Constitución, ya en el 2005, insisto, retrospectiva 1996, se hace un órgano autónomo, independiente, con determinaciones definitivas e inatacables, la última determinación en materia electoral. Si bien es cierto, no podíamos hacer un estudio de constitucionalidad en aquel momento. Entonces, como no lo podíamos hacer y estábamos limitados a la legalidad, es porque teníamos también un impedimento. Existía por ahí una tesis 2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impedía al Tribunal Electoral hacer un estudio de constitucionalidad. Y entonces, lo que hace en un primer momento Castañeda Guzmán es presentar un amparo. Y en aquel momento, insisto, quiero ser muy enfático, todos reformamos en México, el artículo 73, fracción séptima de la ley de amparo, hoy reformada, si ustedes lo buscan, es el artículo 64, fracción cuarta y fracción 15 respectivamente, decía y sigue diciendo que el amparo no procede en materia electoral, es una causa de sobreseimiento. Entonces el juez de distrito sobreseyó el asunto por la vía de amparo. Posteriormente llegó a la sala superior y la sala superior le dijo que no podía hacer un estudio, una confronta entre el artículo 186, 87 y 88 del COFIPE derogado, insisto, de 1990, con la Constitución, porque no estábamos facultados para ello. Entonces le aplicamos en aquel momento la tesis 2000 del Pleno y le dijimos que no podíamos resolver su asunto. Asunto que llega en amparo en revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón, por el tiempo se los extracto muy rápido, a la Suprema Corte, y la Corte efectivamente en ese amparo en revisión, pues su nombre lo dice, lo que tenía que hacer los ministros es revisar si estaba bien dictado el sobreseimiento o no, o sea, revisar ese amparo. Y la conclusión fue muy interesante, porque la mayoría de ministros sostuvieron que en apego a la Constitución y a la ley, efectivamente, el tribunal no podía hacer un estudio de constitucionalidad, y dos, que el propio amparo establecía como causa de sobreseimiento el tema electoral. En esa razón, lo que hizo Castañeda Guzmán al final del camino fue irse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un primer momento y en un segundo y último momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con toda la razón, nos dijo que no era posible tener un andamiaje jurisdiccional y administrativo electoral
tan grande como para no poder tutelar un derecho político electoral de este tamaño, consagrado en este famoso artículo 35 constitucional, y en esa razón exhortó, culminó, invitó, le pidió al Estado mexicano que sus próximas reformas incluyera ese derecho para poder ser tutelado. Razón por la cual, como les decía al principio, si bien es cierto él no llegó a ser presidente, después de años se resolvió ese asunto y ya estaba sentado otro presidente o otro candidato en ese tema, lo cierto es que por eso se hacen reformas y el Estado mexicano hoy tiene esa reforma donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya puede hacer un estudio de control constitucional. No podemos, como ninguna otra autoridad, salvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos declarar una norma inconstitucional. Lo que sí podemos hacer es decir que es contraria al texto constitucional. Y entonces, utilizando el tema, podemos inaplicarla al caso concreto, pero tendremos que verlo caso por caso. No podríamos hacerlo como lo hace la Suprema Corte por la vía de la acción de inconstitucionalidad, por mayoría de 8 votos, que es el otro requisito, y decir esta norma es inconstitucional. No tenemos ese alcance todavía. No sé si en algún momento de reformas llega a estar en nuestro país y podamos hacer ese alcance en esta materia, pero hoy por hoy no lo tenemos. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos avanzado en temas de reelección, en el tema de paridad, en el tema de candidaturas independientes, en el tema de fiscalización, que es una facultad que se le da al INE, en el tema de radio y televisión, ya no se pueden contratar tiempos de televisión, spots, comerciales y demás, sino que solamente funciona con los tiempos asignados por el propio INE, que es el que se encarga de poderlos dar conforme a reglas que se tienen, matemáticas y fórmulas específicas de acuerdo a la votación y al peso de cada uno de los propios partidos políticos. Y bueno, aquí la pregunta sería, y quiero hacer un alto en el camino para poder entender un poco más el tema de la sensibilización a quienes nos escuchan y nos ven en este tema, y me parece importante decir. ¿Qué han hecho o cómo ha transcurrido el tema de la paridad? La paridad es un tema que está hoy en día en la palestra. Hemos caminado, por ejemplo, con la idea de la paridad. Miren, les voy a dar un dato referencial. Por ejemplo, ojo, en 1791, apenas en 1791, en Francia se firmó la Declaración de Derechos para las Mujeres. En 1791. Esto es derivado de las luchas sociales y muy valientes de las mujeres, siempre empujando a querer lograr esta paridad. Pero el primer país que me parecería importante también reseñar y tener claro, por ejemplo, en 1893, se dio el caso de Nueva Zelanda, y fue el primer país del mundo en tener y respetar el derecho de las mujeres a participar en democracia. Después, el primer país europeo fue en 1906, si no mal recuerdo. Finlandia fue el primer país europeo. Y después, nosotros hasta 1953, estos son datos referenciales, para no abrumarlos con más datos, en 1953, el 17 de octubre de 1953, imagínense lo feo que se escucha, lo retrógrada que se escucha, las mujeres tuvieron la primera oportunidad para poder participar en democracia. Las mujeres no podían votar en nuestro país hasta 1953. Entonces, debo yo decirles que antes, insisto, de nuestra Constitución de 1917, por ahí en 1916, ya se permitía que en México, que en nuestro país, por ejemplo, en Tabasco, en Chiapas y en Yucatán, se permitieran reconocer el voto de las mujeres, pero solamente eran temas locales. Había una propuesta por ahí y se permitía para temas locales la participación de las mujeres. Pero para acabar pronto, México abre la puerta a las mujeres hasta 1953, el 17 de octubre, para el efecto de que puedan participar en democracia. Y de ahí las mujeres en nuestro país tuvieron un avatar histórico horroroso. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto la Constitución les abre la puerta en el 53, lo cierto es, imagínense ustedes, que al día de hoy las mujeres no están en paridad. Porque si bien es cierto, con todas las medidas afirmativas y con todo lo que hemos hecho, las mujeres pueden participar en democracia y se deben de registrar con todo el esfuerzo que han hecho las autoridades administrativas electorales y el Tribunal Electoral lo hemos hecho con acciones afirmativas. Para quienes escuchan, cuando digo acciones afirmativas, las acciones afirmativas son acciones que tomamos los operadores jurídicos, los jueces, magistrados, cuando no están en la ley, pero son acciones que tomamos para emparejar esas desigualdades. Y solamente las tomamos con mujeres, no. Las hemos tomado con niños, las hemos tomado con indígenas, las hemos tomado con personas con discapacidad, las hemos tomado con mujeres, las hemos tomado con personas de la tercera edad o personas mayores. Esto es acciones afirmativas, interpretar la norma con acciones afirmativas para el efecto de empatar las desigualdades que son lacerantes para nuestro país. Entonces, en esta lógica, lo que ha pasado es que las mujeres, como ustedes bien se darán cuenta, ¿qué es lo que pasó al final del camino? Bueno, pues las mujeres tuvieron la oportunidad de poder participar en democracia, pero nadie dijo cómo. Entonces, por ahí sumaban una u otra mujer para los cargos de elección popular, y después fue hasta 1990, ojo, 53 hasta el 90, donde por ahí se empezó a esbozar un tema de algún porcentaje. Después llegamos al 2002, si no mal recuerdo, no soy muy bueno para las fechas. En 2002 empezaron a poner en la ley electoral a establecer que hubiera una lógica de un 70-30. Y la norma decía, la norma establecía ahí, y los partidos políticos deberán registrar fórmulas de candidatos distintos en un 30%. Pero nadie dijo que era para las mujeres. La idiosincrasia mexicana entendió y quiso entender que ese lugar era para las mujeres. Y bueno, después hasta 2007 se tomó un tema de decir que era 60-40, subieron el umbral un 10%. Y dijimos en México, bueno, pues las mujeres deberán participar en un 40%. Nadie dijo que las mujeres, o sea, simplemente eran cargos de género distinto. Y entonces en esa lógica, pues las mujeres participaron en ese grupo del 40%. Pero ¿qué pasó en 2013? Perdón, en 2012, si no me recuerdo. ¿Qué pasó con las famosas, el JDC 12.624, aquel asunto emblemático de las famosas antijuanitas, de las famosas juanitas, como le llamaron coloquialmente? Los partidos políticos en ese umbral del 40-60, la ley te explica, perdón, no te explica, te ordena que debes de registrar candidatos a fórmulas propietario y suplente. Entonces, en esas fórmulas de suplente, ojo, como hemos tenido que ir a golpe de sentencia, como se lo decía hace un momento, doctor, en esas fórmulas, los partidos en aquellos espacios de 40% registraban como candidato propietario, como candidata propietaria a una mujer y como candidato suplente a un hombre. Entonces, cuando ganaban en ese apartado las mujeres, las bajaban y subía el hombre. ¿Y qué pasaba? Si hacíamos el esfuerzo por compensar en paridad el registro, lo cierto es que cuando llegaban a la Cámara, llegaban así, porque los hombres brincaban, porque les hacían pedir licencia a las propietarias. Y digo pedir licencia y no renuncia porque los cargos de elección popular no se renuncian. Los cargos de elección popular, cuando eres electo, se pide licencia para separación del cargo, cuando no puedes renunciar, fuiste electo por el voto popular. Entonces, impulsamos hasta 2014 y en 2014 se dijo, no más, los partidos políticos deberán registrar 50 y 50% de un género y 50% de otro género. ¿Y qué pasaba en esta lógica? Los partidos políticos registraban y registraban en bloques. También se hizo como medida afirmativa, se hizo el tema de los bloques. Y se prohibió también a golpe de sentencia como medida afirmativa que las fórmulas fueran registradas por propietario y suplente de diferente género. Entonces ahora se pide, se exige que los partidos políticos puedan registrar hombre, hombre, mujer, mujer a la fórmula. Y la única excepción que se puede permitir, insisto, es poner a un propietario hombre y a una mujer suplente, para en caso de que el hombre falte, suba la mujer.
y la que está prohibida y no se puede aceptar por ningún motivo es cuando va de propietario el hombre y va suplente propietario la mujer y suplente. Entonces, así hemos migrado al día de hoy. ¿Qué hacían los partidos en esa condicional? Pues entonces a las mujeres las vamos a poner en los distritos y municipios perdedores, en respuesta del Instituto Electoral y los tribunales electorales que hicimos. Pues entonces vamos a escalar y vamos a pedirle a ordenarle a los partidos que registren bloques de competitividad. Y entonces hoy se segmentan en rentabilidad alta, rentabilidad media y rentabilidad baja. Y en esos bloques hay unas reglas para decir, de estos 20, mitad hombre, mitad mujeres, de estos 20, mitad hombre, mitad mujeres, y de estos últimos, libre. Cada estado tiene sus lógicas. Si bien es cierto, las entidades federativas, de acuerdo al artículo 116 constitucional, que habla de la libertad de configuración legislativa, pueden normar sus normas, sus reglas internas a estos casos. Lo cierto es que no pueden contravenir la Constitución y que tienen que ser armónicas hoy con los precedentes, con los criterios y con los tratados internacionales. En esa lógica dimos un gran paso y otro avatar histórico fue quién va a encabezar las listas de representación proporcional. Ese caso lo resolvimos en Jalisco, un caso emblemático. Tuve el privilegio de proponer que las mujeres encabezaran las listas de representación proporcional. Y cada estado también tiene una lógica diferente. Por ejemplo, en Jalisco se maneja el repechaje. Si la lista viene de representación proporcional, son los famosos plurinominales o los de representación proporcional, ¿qué es lo que se hace? Se pone candidata mujer, candidato hombre, candidata mujer, candidato hombre en la alternancia. Pero al final del camino, cuando estamos hablando del tercer lugar, lo que se hace es poner al del repechaje. Esto es una fórmula en Jalisco, no está en todo el país, en donde de conformidad al candidato de mayoría relativa como diputado o diputada que haya obtenido mayor porcentaje de votación en su distrito, tiene derecho como premio a estar en el tercer lugar. Esto es por repechaje. Pero hoy tenemos un ingrediente adicional, doctor Faustino. ¿Cuál es? Que hoy por hoy, si la Cámara al final del camino no llega a estar en paridad, podría llegársele a quitar, no a quitar, a sustituir candidatos por candidatas en el tema de los propios partidos políticos e incluso podría avanzar a otros partidos políticos. Entonces, mucho falta por ver en el tema de la propia paridad y me parece que esto podría ser un tema importante que va a jugar en este proceso electoral y por eso iniciaba yo diciéndole que en este proceso electoral que tendremos sin duda muchos cargos de elección a renovar, más o menos tendremos nosotros en esta lógica un tema de 21,000 cargos de elección popular. Si usted me diría, oye, bueno, pero ¿de dónde sacamos tantos? Bueno, pues nada más le diría que 15 estados del país van a ser hoy con candidaturas de gobernador, ¿no? 1,063 cargos van a ser electos diputados locales, o sea, los congresos locales en el país, y 1,926 alcaldes. Cuando me refiero a alcaldes, me refiero a los municipios, a presidencias municipales, que van a estar en la palestra hoy en esta elección de 2021. Y un dato referencial que me parece importante también darles es, ojo, nuestra lista nominal de electores ha crecido 5 o 6 puntos más o menos. Hoy en día tendremos un listado nominal. O sea, ¿qué me refiero con listado nominal? Las personas que están habilitadas para poder votar. Una cosa es que tengas tu credencial y otra cosa es que aparezcas en el listado nominal. Una cosa es que tengas la credencial para votar y no caigas en alguno de los supuestos del artículo 38 constitucional, con alguna suspensión de derechos políticos electorales. Y pues esto va a ser más o menos de 94 millones de ciudadanos. ¿Cuántas casillas? Van a ser un mundo de casillas, más o menos 165, 64,000, 165,000 casillas son las que se van a instalar en todo lo largo y ancho del país para recepcionar el voto. Y como les decía, el tema importantísimo. Tenemos un factor muy importante, la pandemia.
el COVID. Y a mí me parece que la gente hoy por hoy tiene que ser muy consciente, tiene que ser muy sensible a los temas de la pandemia, tomar todas las medidas que tengan que tomar de seguridad en el tema de salud. Y quiero decirle que el INE, por darle un dato referencial, ha tenido un presupuesto, bueno, fue un presupuesto que le redujeron presupuesto, pero este año el INE tuvo casi 20,000 millones de pesos, es lo que nos cuesta organizar una elección, para que las mexicanas y los mexicanos hagamos el favor de ir a votar, porque, y lo digo muy enfáticamente, el favor de ir a votar, porque es una obligación de base constitucional. Si bien es cierto, el artículo 35 nos da el derecho para poder votar, el artículo 36 dice que es una obligación el ir a votar. Pero yo le pregunto, ¿quién en nuestro país va como una obligación y con un tema de compromiso a votar? Pues aunque esté muy bonito en la Constitución, lo cierto es que no hay sanción porque no vaya a votar. Y por eso me gustó mucho el título que usted le puso a esta charla, doctor Faustino, el tema de concientizar el voto. Entonces, todo lo que se puede, ojo, todo lo que nosotros podemos construir con 20,000 millones de pesos. Esto es una organización simplemente de elección. Pero aparte es lo que cuesta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiero a la Sala Superior y a sus 5 salas regionales. Estamos hablando más o menos de 3,500 millones de pesos. Esto es, los partidos políticos tienen un aproximado de 5,000 millones de pesos para hacer la democracia en nuestro país. Y aparte el costo de lo que es los propios tribunales electorales en el país, que son 32, que son presupuestos adicionales y autónomos a los números que les acabo de dar, los 20,000 millones del INE, los 5,000 millones de partidos, los 3,500 millones de pesos al Tribunal Electoral, más en este caso los tribunales electorales locales. Para que se den un ejemplo, el Tribunal de Jalisco más o menos tiene un presupuesto como de 75, 70 millones de pesos al año. Entonces, todo ese dispendio de dinero me parece que con todo este andamiaje que tenemos para defender el voto, para cuidar el voto, para legitimar a los candidatos y candidatas y para ejercer el sufragio, me parece que bien vale la pena que hagamos un esfuerzo este domingo por ir a ejercer el sufragio, por el partido que ustedes quieran, por quien ustedes gusten, pero sí ejercer el sufragio. Hay una teoría por ahí que habla de la teoría creacionista y hay otra teoría que maneja la teoría evolucionista. Se los dejo como tarea para que ustedes tomen su propia reflexión y ustedes digan por cuál de las propias teorías se convencen. La teoría creacionista más o menos es aquella teoría que hablan que a partir del 2018 existió en nuestro país y se dio por primera vez la democracia. Y la teoría evolucionista, dentro de otras muchas cosas, establece que no, que la democracia en nuestro país ha venido evolucionando como lo hemos platicado en esta pequeña charla, y decirles que en nuestro país hemos tenido 3 alternancias. Hemos tenido en la vida moderna, hemos tenido, por ejemplo, al PRI, y lo tuvimos al PRI durante 70 años. Se fue el PRI y llegó el PAN por 2 sexenios. Se fue el PAN y llegó Morena. Entonces vamos a preparar el 24 para ver si quieren que se mantenga Morena, si quieren que llegue a otra opción política o si quieren regresar a alguna de las anteriores. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, el electorado es el que decide. El electorado informado, y por eso yo, doctor, me permití felicitarlo desde el principio y me dio mucho gusto que me haya invitado a esto. Usted es un hombre profesional, una gran trayectoria, jurista, juez de carrera. La verdad es que el que se dé el tiempo de tomar esto para la divulgación de diversos temas, como él lo he seguido en las redes y en sus programas, la verdad que habla de todos los temas y en este caso tuvo la sensibilidad para plantear este tema electoral a su auditorio, en el tema de reflexión, en el momento de reflexión del voto. Yo la verdad que lo felicito por todo ese tema que usted tiene, por esa sensibilidad, por ese profesionalismo, y yo quedo a sus órdenes, doctor, por si hay alguna pregunta, alguna inquietud. El tiempo es muy corto, pero usted me dijo que 40 minutos y creo que ya se dieron, y no quiero abusar de quien nos escucha y quien nos ve. Yo estoy a sus órdenes, doctor, y muchas gracias a usted, a su auditorio, a la abogada Alicia. Bien, doctor Rodrigo Moreno Trujillo. No me equivoqué. Sabía yo que su conferencia iba a ser magistral.
es usted conocedor de la materia. Al final creo que nos deja unas excelentes reflexiones, pero sobre todo que nos mantiene informados de una manera. Nosotros sabemos que cuando el conocimiento se concentra y se explica de manera sencilla, es porque no solamente se conoce el tema, sino que también se tiene esa pedagogía y esa docencia para saber hacerlo. En verdad es muy grato escucharlo. Tiene usted muchos saludos, son bastantes, del estado de Veracruz, del estado de México, del estado de Jalisco, de Sonora. La verdad es que todos tardaríamos un poco tiempo. Y aparte, creo que no hay mayor duda, todos coinciden precisamente en que era necesario estar informados para ejercer este derecho al voto el próximo domingo. Fíjese, hay una persona que me voy a tomar el atrevimiento de leer su comentario. Él nos dice, él es Pedro Almaraz Ortiz, excelente tema, muy bien explicado. No cabe duda que debemos estar muy bien informados para ejercer nuestro derecho el próximo domingo. Y qué mejor que prepararse con un experto como usted, doctor Moreno. Y le envían saludos desde Zumpango, Estado de México. Y un último saludo que nos va a llegar, dos últimos saludos que nos van llegando de repente, que daré nada más sus nombres, que es Gabriela Cruz Medina, Kenia Harumi Patiño y Sayuri García. Lo felicitan y le dan las gracias tanto por el tema, por su ponencia y por compartir, en este caso, sus conocimientos. También se une Mabel Garcas, que espero haberlo pronunciado bien. Dice que es una excelente ponencia y le envía muchas felicidades, doctor Moreno. Muchas gracias. Preguntas creo que no hay, por el contrario, creo que este tema, por razón de la vanguardia que la verdad pocos conocemos en materia electoral, nos ilustra y nos da la posibilidad, creo que para todos, de ser conscientes el próximo domingo y, como usted lo mencionó, ver a qué teoría nos vamos a adherir, pero sobre todo que ya informados podemos tomar una buena decisión. Enhorabuena, doctor. Excelente su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última, que sea la primera de muchas. Muchas gracias, doctor. Estoy a sus órdenes cuando me indique y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos vieron y muchas gracias por sus comentarios. A Gaby, a Mabel, a todos los que me mencionó. Muchas gracias, doctor. Bien, un último, María Eugenia Negrete, no la dejamos fuera porque son los últimos que van llegando. Ya había hecho yo un resumen de todo. Espero que no después en la red me indiquen que por qué no hice referencia, ¿verdad? Pero bueno, son saludos que ha recibido. Hay otro, mire, Eli Revilla Gualito, es un experto, el ponente. Muchas gracias por sus conocimientos. Estoy de acuerdo con la evolucionista porque la democracia no es actual, al igual que el ser humano evoluciona. Y le saludan desde la Ciudad de México, fíjese. Ahora sí que estamos de pláceme, estamos muy contentos. Le agradecemos mucho, doctor Rodrigo Moreno Trujillo. Estamos a sus órdenes, que no sea la primera ni última vez que podamos dialogar y podamos compartir. Igualmente, doctor, estoy a la orden. Muchas gracias por su invitación. Bien, también le damos las gracias a todas y a todos los que estuvieron acompañando al doctor Rodrigo Moreno Trujillo, a la revista Lex Informa y a su servidor en este espacio de opinión y también jurídico. Un fuerte abrazo a todos, muy buenas noches y, doctor, mis respetos. Igualmente, buenas noches. Gracias. Bueno, a usted. Bye, bye. Bye, bye.